Thank you, Brother Michael. Amén, gracias hermano Like he Michael. said, my name is Mike. Como I'm dice, a mi lead nombre es Mike, pastor here, soy and el pastor aquí. I am grateful for Y Michael's estoy prayer agradecido because por it la reminds oración de me Michael porque me of hace a recuerdo time when I was a una vez 15 cuando yo years tenía old. 15 años, So 10 years ago. así que hace 10 años. Now, I had one of No. those defining, like, God Tuve moment memories uno de in my esos life. momentos So, I was decisivos about de to go Dios on en mi my vida. first Estaba a punto de ever emprender youth mission mi trip to primer viaje Mexico. misionero A de couple jóvenes weeks before the a trip, México. like, our Un par de team had semanas a antes del fundraising viaje, dinner nuestro at the equipo church that we organizó una cena invited the church up para to, recaudar and sort of did, fondos. like, songs and skits Ahí and other hicimos acts, canciones and gave money to y donate toward the trip. presentaciones y la But gente at the end vino of the y donó night, dinero para el our viaje. youth pastor invited the Al final de la team up to noche, the front of nuestro the pastor stage de jóvenes and invitó al asked one of equipo our al escenario visiting y le pidió a uno de missionaries to nuestros come up and misioneros pray over our visitantes team. que orara And por the nuestro missionary's name was equipo. Sim, Su nombre era S-E-M, Sam, Biasnael. I S-E-M, remember he's a Beasnael, missionary from Chad, Africa. un misionero de Chad, And Sim África. came up and Y Sam se grabbed acercó the microphone. He y had a tomó el key prayer, so micrófono he said, "Let's y pray." dijo, oremos, en un tono And then it profundo. happened. Y entonces over us. sucedió. Comenzó a orar por nosotros en francés. Now, I remember this moment Ahora for recuerdo kind of este how momento awkward it was, por lo incómodo que because fue, Sam didn't porque seem to know Sam that God speaks English. parecía que no supiera que Dios hablaba inglés. Es una broma. No, seriously, No, en it was- serio. it was my first time as Fue like la a primera vez que 15-year-old yo, self, a right? mis I 15 grew up años, in an English-speaking crecí church, en una reading iglesia the Bible, angloparlante, reading my estudiando la English Biblia en books, inglés, talking, leyendo mis praying libros en in inglés, hablando y English. orando en First time I inglés. was really in the presence Y era of la what we primera do vez que now, estuve realmente en la live of presencia de someone alguien talking en to vivo, God de in a alguien que language hablaba con Dios that I en un didn't know or idioma que yo understand. no conocía ni It was so entendía. beautiful Y fue and tan hermoso humbling and y, powerful. And in that moment, God y sort of humilde y poderoso. shattered En ese and momento blew up Dios this little hizo box that I had put him añicos in, that it was one of en la those, pequeña how caja great en is la que our yo lo había God metido. Y moments. fue uno de esos momentos, cuán Knowing grande that es God nuestro is bigger Dios, than me, sabiendo que bigger than Dios era más grande que yo, bigger than más grande America, que Inglaterra bigger y than the Estados world. Unidos y más grande que este And I mundo. think it brings God great Y creo joy que to give us a Dios how le da great gran is our alegría God darnos momentos de cuán that grande es nuestro humble Dios, us and exalt que nos Him. humillan y lo And though exaltan. there are many ways He gives us these Y moments, like the aunque nos da wonder of muchos creation, momentos or de the thing estos of de beauty varias of a newborn maneras, child, la even maravilla de more, la but creación, la one of belleza the de un most recién beautiful nacido, ways God o una de las displays maneras His greatness más to us hermosas through que the Dios nos beauty, muestra su diversity of grandeza His people. es a través de la belleza y de la diversidad de su pueblo, su iglesia, su familia elegida de fe. Es una de las razones por las que nuestra iglesia tiene como valor fundamental acoger a todas las culturas, pedirle a Dios que continúe escribiendo la historia de nuestra iglesia en humildad y exaltándose a sí mismo. Y Dios nos dio una fe multicultural, hermosa, diversa. Durante las próximas semanas queremos examinar las Escrituras para comprender el propósito de Dios. Vamos a ver las Escrituras para entender el corazón de Dios, de cada tribu, lengua y nación, unida en Cristo, mientras celebramos la historia de Dios, escribiendo aquí en CBC y juntos, todos avanzando hacia lo que Dios nos llama a hacer para disfrutar, proteger y hacer crecer este precioso don de nuestra iglesia, una familia con muchas culturas, mientras Dios continúa escribiendo su historia en nosotros hoy y en los próximos días. Esta mañana nos dedicaremos a pasar tiempo en las Escrituras que explican por qué ser una iglesia multicultural vale la pena construir y proteger. Específicamente 5 aspectos y beneficios de lo que hace una iglesia multicultural. Ver que la iglesia multicultural refuerza el Evangelio de la gracia, refleja la iglesia primitiva, alcanza la comunidad y revela una pizca del cielo. Y finalmente una iglesia multicultural nos requiere a todos. Para empezar, pues, si abrieran su Biblia, su aplicación de Biblia ya y introducen multicultural o cultural, tal vez no aparezca nada. Esas palabras son más modernas que bíblicas, porque el término cultura puede ser muy amplio. ¿Qué es lo que compone una cultura? Puede incluir cualquiera o todos los siguientes elementos: la etnia, la nacionalidad, el idioma, la gastronomía, las costumbres sociales, las expresiones artísticas y, sin duda, los valores, las creencias e incluso las convicciones religiosas.
Todo eso puede ser parte. Entonces, cuando decimos que valoramos ser una iglesia multicultural, ¿a qué nos referimos? Bueno, ciertamente no nos referimos a celebrar diferentes convicciones religiosas, valores no bíblicas y expresiones no bíblicas, pero sí nos referimos a celebrar nuestra diversidad étnica, nacional y lingüística, e incluso muchas expresiones sociales y artísticas que no niegan el corazón y la verdad de Dios, sino que las refuerzan. Y por supuesto, sobre todo, celebramos nuestra gastronomía multicultural. Amén. Lo más posible. Porque si bien no vemos la palabra multicultural en la Escritura, sí vemos la hermosa, diversa, pero unificada, multiétnica, multinacional y socialmente integrada familia de fe de Dios en su palabra. Y vemos por qué eso es hermoso. Que una iglesia multicultural refuerza el Evangelio de la gracia. Así que, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio literalmente quiere decir buenas noticias. Una de mis definiciones favoritas, aunque es un pequeño libro de texto, es esta. El Evangelio es la proclamación de todo lo que Dios ha logrado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La razón por la que me gusta es que al analizarlo en detalle es la proclamación. Es noticia, es el relato de un evento que ha sucedido. No es un programa a realizar o un club al que inscribirse, ni un consejo que implementar. Es noticia. ¿De qué? De todo lo que Dios ha logrado. No de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Un don de gracia. ¿Qué es lo que ha hecho a través de la muerte y resurrección de Cristo? Bueno, es mucho para explicar ahorita, pero el sacrificio en nuestro lugar por nuestros pecados y resucitando de nuevo en victoria, Jesús ha asegurado nuestra salvación, nos ha perdonado pagando nuestra deuda de pecado en su totalidad. Ha derrotado el pecado y la muerte, y su resurrección es el primer fruto de un cosmos resucitado, un nuevo cielo, una nueva tierra donde el pecado, el llanto ya no son más y vivimos con Él para siempre. Y hasta entonces vivimos hoy como nuevas criaturas, con un nuevo propósito, una nueva relación con Dios y un nuevo poder que obra en nosotros. Todo esto y aún más, Dios lo ha logrado por nosotros mediante la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y para recibir todas estas cosas, la salvación de Dios, todo lo que debemos hacer es dejar de confiar en nada más y entregar nuestra confianza en Jesús. No somos salvos por nuestras obras, sino por un don de su gracia. Dice que la salvación puede expresarse como viniendo a nosotros solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo. ¿Y qué tiene que ver este Evangelio de la Gracia con una iglesia multicultural y cómo se refuerza entre nosotros? Porque nos recuerda nuestra única esperanza compartida y nuestra identidad eterna. Para comprender esto, veamos cómo Pablo intentaba explicar a la iglesia en Galacia mientras sufrían de una grave confusión del Evangelio. Los judíos creyentes, los judíos que creían en Jesús en esa iglesia estaban siendo influenciados por falsos maestros que les decían que la salvación comienza por la fe en Jesús, pero se mantiene mediante nuestra obediencia a la ley mosaica de Dios. Que el Evangelio es Jesús más. Jesús más nuestras obras. Jesús más nuestros esfuerzos. Y Pablo les dice que cada vez que añadimos algo al Evangelio, lo quitamos. Quitamos el Evangelio. Que la salvación es solo por gracia y nada de lo que aportamos, ni nuestras buenas obras, ni nuestros logros profesionales, ni nuestro éxito financiero o estatus social, ni etnia o nacionalidad añade nada a nuestra salvación. Es solo por gracia, solo por la fe, solo en Cristo. Y él escribe esto. Gálatas 26 al 28. 3, 26 al 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ahora bien, es fácil malinterpretar esto. Pablo no está diciendo que no existía el género, hombre o mujer. No dice que no existía la esclavitud, ni que no existía la etnia o nacionalidad, judío o griego. Lo que sí está diciendo es que no hay nada aparte de Cristo en lo que pongamos nuestra esperanza, nuestra identidad definitiva, nuestra salvación. Que la única gloria que tenemos en esta vida y en la eternidad no reside en nosotros mismos, en nuestro desempeño, nuestra herencia ni nuestro género. Nuestra única gloria ahora y para siempre es que somos de Cristo. Y cuando nos miramos unos a otros, si bien reconocemos y celebramos la verdad y la diversidad entre nosotros, no nos evaluamos ni calificamos por encima ni por abajo, ni valoramos a nadie por debajo de estas identidades menores, sino que celebramos que sin importar quiénes somos, qué hayamos hecho, todos somos uno. Todos somos pecadores salvos y amados por la gracia en Cristo. Y la familia multicultural que vemos refuerza esa hermosa realidad. ¿Recuerdan las primeras palabras de Juan el Bautista? Mientras él bautizaba a otros, vio a Jesús acercarse a él. El comienzo de su ministerio público de Jesús, al ver al Hijo del Hombre caminando hacia él, Juan exclamó: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Nos bastaría maravillarnos eternamente que el Hijo de Dios sin pecado soportara el peso inimaginable y el sufrimiento de la santa ira de Dios tan solo por la totalidad de mi pecado a lo largo de mi vida, que Cristo soportara la condenación de cada palabra, acción y motivación pecaminosa, egoísta y que se burla de Dios acumulada a lo largo de solo mi vida. Ver esa cantidad de pecado derramada sobre el Hijo de Dios sería digno de maravillarnos eternamente. Pero cuando nos miramos unos a otros y los rostros de nuestros hermanos y hermanas al otro lado de la sala y al otro lado del mundo, recuerden que Jesucristo cargó con todos los pecados del mundo en su cuerpo y alma en la cruz. La magnitud de su amor y gracia hacia los pecadores y la inmensidad de su dignidad, merecedora de toda nuestra devoción y alabanza colectiva, se disparan a una altura infinita. Cuando nos reunimos, celebramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por su Evangelio de gracia. Recordando que no hay tribu, lengua, país ni cultura que no anhele su gracia redentora, y que no hay tribu, lengua, país ni cultura que Dios nos permita en la gracia de Jesús. Una iglesia multicultural refuerza el Evangelio de la gracia. Y mientras reforzamos el Evangelio de la gracia, una iglesia multicultural refleja la iglesia primitiva. Los académicos señalan que la iglesia primitiva se distinguía radicalmente de la cultura romana, griega y sus alrededores durante el tiempo. Algunos señalan específicamente 5 características que diferenciaban al mundo de lo que rodeaba. Era multirracial y multiétnica. En una sociedad muy racista, perjuiciosa y clasista, la iglesia primitiva era radicalmente inclusiva y diversa, y también se preocupaba por los pobres y marginados, priorizando una vida de cuidado sacrificial por los demás, seguramente debido al cuidado sacrificial de Jesús, que cambió sus vidas. No eran totalitarios, estaban comprometidos con el perdón. Se oponían firmemente al aborto y al infanticidio.
y fueron revolucionarios en cuanto a la ética sexual. Y mientras esa lista vale la pena profundizar, es la composición multirracial y étnica en la que nos centraremos. Me parece interesante que en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia en Pentecostés y ocurre una reversión de la Torre de Babel en Génesis 11, y el milagro consiste en que el Espíritu Santo hace que la iglesia comience a hablar sobrenaturalmente en lenguas extranjeras que antes desconocían. Así que hay multitudes de todo el mundo reunidas en Jerusalén para la Pascua, y el Espíritu Santo empodera a esta iglesia primitiva para salir y hablar en lenguas extranjeras al mundo que los rodea. Y me encanta que Dios haya decidido no hacer que toda la iglesia hable en un solo idioma y milagrosamente dar a las multitudes los mismos oídos para escucharlos, sino que haya decidido mantener la diversidad de componente multirracial, multicultural y multilingüe, y que hablaran idiomas diferentes. Una imagen de una iglesia primitiva diversas en etnias, idiomas y trasfondos, todos jactándose y proclamando al mismo Salvador, Jesucristo. Pero a medida que la iglesia crecía y se formaba, Dios reunió a personas que jamás habrían estado socialmente en la misma habitación para reunirse y compartir sus vidas. En Hechos capítulo 13 encontramos una imagen de esta iglesia multiétnica y socialmente diversa, con un sencillo versículo que describe a algunos de los que conformaban la iglesia de Antioquía. Leamos lo siguiente. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Quiénes eran estos hombres? Bernabé era judío de Cipre. Simeón también era judío, pero de origen romano. Lucio habría sido del norte de África. Manaén está loco, ¿verdad? Es amigo de toda la vida de Herodes el tetrarca, que quiere decir que no solo habría desfilado en los círculos políticos influyentes, sino que este Herodes fue el que decapitó a Juan el Bautista. Y Manaén era su mejor amigo. ¿Qué debió haber pasado en la vida de Manaén para unirse al hombre que asesinó a Juan el Bautista y ahora dedicarse a dar su vida codo a codo con antiguos enemigos, proclamando a Jesucristo, el Mesías resucitado? Y Saulo, el fariseo culto, también con experiencia en la persecución de la iglesia. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia primitiva de Dios era absolutamente diversa. Y no solo por su origen nacional o étnico, lo vemos aquí, ni siquiera por su origen social, sino incluso por personas con bagajes, pasados de profundo pecado, arrepentimiento y vergüenza, todos perdonados y renovados por Jesús y la gracia, adoptados en la familia multicultural de Dios. La iglesia del primer siglo o de hoy no solo debe esforzarse por ser multicultural, sino que también, en muchos sentidos, contracultural. Vivir para demostrar al mundo de hoy la realidad del Reino Santo, diverso y eterno de Dios, donde reside nuestra ciudadanía más verdadera y profunda, no solo reflejando la iglesia primitiva, sino proyectándose hacia el reino venidero de Dios. Y es en esa construcción del reino hoy donde encontramos el siguiente aspecto de una iglesia multicultural, especialmente en nuestro contexto, que se esfuerza por ser una iglesia que alcanza a la comunidad. Así que yo crecí y me mudé aquí de Dallas, donde hay una considerable diversidad étnica, nacional y cultural, pero nada se compara con la diversidad internacional que hay aquí, en el norte de Virginia. No puedes salir de este edificio, recorrer un barrio, caminar por la calle sin ver una comunidad llena de hombres, mujeres y familias de todos los rincones del mundo. Realmente tenemos a las naciones a nuestras puertas. Así que según Data USA, más de 30% de los residentes del condado de Fairfax nacieron fuera de Estados Unidos, 1 de cada 3.
¿Y sabías cuáles son los 3 idiomas más hablados en el mundo? Mandarín, español e inglés. No hay excusa para no cantar en todos esos idiomas esta mañana. Muchos de nosotros, ya sea que asistiéramos a la iglesia o no mientras crecíamos, hemos escuchado el versículo bíblico más famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo vemos que Dios tiene una intensa pasión y profundo por el mundo, que renunciaría a su tesoro más preciado, su propio Hijo, para traerlos de vuelta a Él. Piensa en el poder de ese versículo. Es el corazón de Dios por un mundo perdido, desesperado por la gracia que solo Jesús puede dar. ¿Qué pasaría si tuviéramos una fracción del corazón de Dios por el mundo? De creer que Dios amó tanto al condado de Fairfax que envió a su Hijo para salvarlos. Que Dios amó tanto al condado de Loudoun, que Dios amó tanto a Chantilly, Centerville, Ashburn, Aldie, Herndon, Sterling, Manassas, porque Dios amó tanto a la gente alrededor de la iglesia bíblica de Chantilly, perdida, destrozada, condenada, moribunda y sin esperanza, que dio a su Hijo único para redimirlos, sanarlos y perdonarlos, para que todo aquel que en Él crea, en los vecindarios, calles, ciudades y comunidades cercanas de la iglesia de Chantilly Bible Church, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos un valor fundamental que dice que amamos a las personas perdidas, y ruego que no necesitemos palabras escritas en la pared para que la gente lo sepa, sino que cuando nos vean amar a nuestra comunidad como Jesús la ama, nos digan: amas a las personas perdidas. Es solo por el amor de Dios por el mundo que tú y yo tenemos la salvación que tenemos, porque Dios nos amó a nosotros. Mi oración sería que el amor de Dios por nosotros, que Dios nos dé el amor para el mundo, empezando por las naciones que nos rodean. Y es como una familia multicultural de fe, que tengamos un corazón para construir una iglesia tan apasionada por nuestra comunidad, que como Pablo estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario por ellos. Pablo compartió su deseo de alcanzar su comunidad, escribiendo en 1 Corintios 9:19 al 23. Pablo escribió: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que vivían bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos. Por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Todo por el Evangelio, para compartir con ellos su bendición. Que Dios edifique una familia multicultural entre nosotros, con un corazón que llegue a la comunidad multicultural que nos rodea con el Evangelio, para que puedan compartir con nosotros su bendición. 2 más. Una iglesia multicultural revela un vistazo del cielo. Obtenemos un anticipo de lo que Dios nos viene reservando con Él. El apóstol Juan tuvo una visión de nuestro futuro celestial juntos con Jesús, escribiendo esto en Apocalipsis. Juan escribió: después de esto miré, y apareció una multitud
tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En ese día venidero, ante el trono del Dios Todopoderoso, ante el Cordero de Dios resucitado, los redimidos se reunirán en el paraíso. Los redimidos ante su glorioso Redentor de toda tribu, lengua y nación, cantando un cántico nuevo, entonando un coro celestial, estallando en alabanza, alegría y celebración. En ese momento más maravilloso, más hermoso, más majestuosamente radiante de lo que nuestras mentes y corazones podrían imaginar ahora. Alabanzas que brotan de quienes han sido renovados para siempre por la gracia de Dios. Alabanzas proyectadas a aquel que por su vida, muerte y resurrección triunfa sobre el pecado, el sufrimiento y la tristeza y la muerte para siempre. En ese día, la iglesia redimida y rescatada de Dios, en su plenitud de gloria, de toda nación y lengua cantará a una sola voz la alabanza de nuestro Dios y Salvador, y será más maravilloso de lo que ahora podemos comprender. Pero mientras esperamos ese día, tenemos este día, aquí, cuando nos reunimos como redimidos, como los salvos de muchas tribus, lenguas, naciones y culturas, con un solo corazón y un solo cántico, alabando juntos a nuestro único Señor, Rey y Salvador, adorando juntos ahora y cada vez que nos reunimos. Como una familia multicultural unida en Jesús, Dios nos revela un vistazo, un pequeño anticipo del cielo con Él que nos espera. ¿Por qué oramos y le pedimos a Dios que construya en nosotros una iglesia que sea una familia multicultural? ¿Por qué le pedimos a Dios que nos proteja y nos mantenga unidos, incluso como una familia diversa de fe? Porque una iglesia multicultural refuerza el evangelio de la gracia, refleja la belleza de la contracultura de la iglesia primitiva, llega a la diversa comunidad que nos rodea y revela una prevista del cielo que nos espera. Pero hay algo más que una iglesia multicultural hace. Requiere de todos nosotros. No solo sucede por casualidad. Y no solo sucede que cada uno de nosotros, quienes llamamos a esta iglesia nuestro hogar, participe con Dios en la edificación y protección de esta hermosa familia celestial entre nosotros. Con frecuencia en las Escrituras vemos a Pablo reiterar que mientras Dios edifica su iglesia, tiene un lugar, un propósito y un plan para cada persona participe. Que Dios, en su gracia, nos llama a la obra que Él está realizando, nos otorga dones espirituales, dones naturales, recursos materiales, todo para ser usado en la edificación de su iglesia y en el proceso para que crezcamos como Jesús. Esto queda claro en el pasaje como Romanos 12, donde Pablo escribe: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, pies, dedos, caras, y todos estos miembros no desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Uno con otro. No está aquí por casualidad, no está aquí para quedarnos al margen, no está solo para ser un espectador o simplemente recibir lo que
ofrece la iglesia, está llamado a unirse a participar. Y ni tú y yo estamos solos, nosotros somos de Jesús. Y si eres parte de nuestra familia, de nuestra iglesia, significa que todos nos pertenecemos los unos a los otros. Nos necesitamos unos a otros. ¿Qué significa ser parte o miembro de nuestra familia multicultural en CBC? Construir y proteger juntos esta hermosa y diversa familia de fe en Jesús significa que tendremos que dejar de lado nuestras preferencias para adoptar las prioridades de Dios. Ser una iglesia multicultural que anhelamos acoger a todas las culturas significa que no evaluamos la iglesia como lo hacen muchos estadounidenses, basando a sus preferencias consumistas. Tiene esta iglesia la música que me gusta, el servicio es muy largo, o encaja en mi agenda social, o los sermones son entretenidos y estimulantes. Tiene los programas y actividades que busco, porque es fácil evaluar a las iglesias con nosotros al centro. Pero en CBC queremos ser una iglesia centrada en Jesús y sus prioridades. Y no somos perfectos en eso. Pero anhelamos y luchamos por ello. Incluso cuando eso significa dejar de lado nuestros deseos para seguir la guía de Dios o cambiar nuestras comodidades por el reino de Dios. Eso significa que como iglesia multicultural independiente de los orígenes en Estados Unidos, China, Taiwán, de donde sea que vengamos, tendremos que cambiar lo que nos resulta cómodo personalmente por lo que es mejor para nosotros colectivamente. Como americano que habla inglés, significa que deseo espacio para mis hermanos y hermanas en nuestra alabanza, en nuestros ministerios, para que hablen y crezcan en su lengua materna, lo cual puede ser difícil para estadounidenses que hablan inglés. Pero también significa que para nuestros hermanos y hermanas inmigrantes de primera y segunda generación, si bien tenemos lugares donde reunirnos en nuestro lugar de lengua materna, grupos de hogar, comunitario, estudios bíblicos, no podemos quedarnos en esos rincones de nuestra iglesia, sino que debemos reunirnos, adorar juntos, estar juntos, porque si no lo hacemos, no formamos parte de nuestra única familia de múltiples culturas. Y no solo es para ti, sino mientras discipulamos a nuestros hijos, queremos darles una apreciación por la herencia cultural. Reuniéndonos nos ayuda a aprender cómo seguir a Jesús en Estados Unidos, la cultura en la que crecerán. Y quiere decir cambiando nuestras comodidades por el reino de Dios. Y para todos nosotros significa estar dispuestos a sacrificar para recibir. Pero todas esas bendiciones que mencionamos pueden suceder en una iglesia multicultural. El Evangelio de la Gracia reforzado entre nosotros, que refleja la hermosa iglesia primitiva de Dios. Y podemos alcanzar a la comunidad con la esperanza del Evangelio que tenemos y recibimos el don de revelar el destello del cielo para adorar. Y podemos reunirnos juntos al dar, servir y participar y ser voluntarios al usar nuestro tiempo y talentos para servir en nuestros ministerios aquí. Si formas parte de esta familia de CBC, ¿dónde estás sirviendo? Y damos y apoyamos y utilizamos nuestros recursos financieros adorando a Dios, dando lo mejor de nosotros, nuestras primicias regularmente para apoyar la hermosa obra evangélica multicultural entre nosotros. Si CBC es tu iglesia, confías en Dios y aportas de las donaciones financieras que te ha dado a ti para la obra que Él realiza, porque Dios siempre da más que nosotros. Cada vez que creemos que nos estamos sacrificando al dar a Dios, Él nos devuelve más de sí mismo, más madurez espiritual, más paz en su presencia, más impacto en el mundo. Nunca podemos dar más que Dios. Siempre nos da más de lo que nosotros le damos a Él. Por eso participemos y apoyamos con alegría, sabiendo que una iglesia multicultural y la bendición que representa para nosotros, nuestra comunidad y el mundo nos incluye a todos. Si quieres saber cómo dar el siguiente paso, pasa por nuestra mesa de bienvenida en el vestíbulo. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte. Me emociona mucho que esta serie llegue justo después de la contratación de nuestro nuevo pastor de ministerio chino, el anciano Michael Chow.
Algo que Michael me dice hace años y que nos recuerda a menudo es que nuestro Dios es tan grande que no puede limitarse en una sola cultura. Y tiene razón. Creo que eso fue lo que sentí a los 15 años al escuchar por primera vez a Sam orar en francés. Es lo que conoceremos más plenamente en ese día venidero, en ese servicio de adoración celestial. Mi oración es que podamos saber que ahora, cada vez que nos reunimos como una sola familia, con tantas culturas, cantando a una sola voz, a nuestra única esperanza, Rey Salvador Jesús, cada uno de nosotros escuche, y los de nuestra comunidad al venir digan en sus corazones y proclamen con nosotros cuán grande es nuestro Dios. Oremos. Jesús, confieso que es muy difícil para mí ponerte en una caja, a reducirte a un Jesús que se parece a mí, suena como yo, actúa como mí, como yo. Jesús, eres mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y la obra que has hecho por el mundo es aún mayor de lo que podemos pensar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mismo oro, Dios, que nos hables a través del Espíritu Santo. Si nunca hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que ahora es el momento para los que lo hemos hecho, que tú rompas esas cajas en las que te confinamos y que nos abras a ver cuán grande eres, aun cuando cantamos nuestras voces y escuchamos diferentes lenguas y vemos a nuestros hermanos y hermanas multiculturales. Que el himno de nuestro corazón sea cuán grande es nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús.